Hola, soy Sandra Vera Zambrano, soy la coordinadora del doctorado en comunicación y también imparto algunas materias en maestría y en licenciatura. Les voy a platicar hoy por qué estudiar un doctorado en comunicación, sobre todo aplicado a un problema que tenemos actualmente, que es estar todo el tiempo comunicados, todo el tiempo comunicándonos y sin saber exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de comunicación. Les voy a contar primero un poco sobre mi trayectoria y bueno, yo estudié la licenciatura aquí en la Ibero, estudié ciencia política hace muchos años. Después, en un delirio de juventud, me fui a vivir a Francia, donde estuve 16 años, ahí estudié mi maestría y luego estudié mi doctorado. Y algún tiempo después de dar clases en la Universidad de Toulouse I y de Sciences Po Toulouse, pues me dio el amor por México y entender lo que estaba pasando en México, porque tenía la impresión que las problemáticas que yo sentía eran importantes, de incidencia social, de preocupación por el otro, no necesariamente eran prioritarias en Francia. Entonces, pues empecé a buscar trabajo en México, encontré una convocatoria con una plaza en esta universidad, apliqué, les gustó mucho mi perfil y bueno, pues ahora, unos años después de trabajar en la Ibero, me encuentro coordinando el doctorado. Dentro de las materias que me toca dar son principalmente de investigación por el doctorado, tanto en licenciatura como en maestría y bueno, también en el programa que me toca coordinar. Y ahora les voy a presentar estas problemáticas desde distintos niveles, como puede ser el epistemológico, el teórico, pero también el empírico, porque es algo que nos parece muy importante. Entonces, ¿por qué estudiar un doctorado en comunicación? Pues primero porque no sabemos qué es comunicación y que es muy importante saberlo, porque, como les decía al principio, todo el tiempo estamos en contacto con otras personas, estamos en contacto con otros medios. No sé si ustedes lo sepan, pero justamente en los estudios últimos de 2021 hay un análisis que indica que los mexicanos, las mexicanas, pasamos casi 9 horas al día conectados a Internet en promedio. Esto quiere decir que las personas que efectivamente están conectadas, que tienen acceso y que lo necesitan para su trabajo y para su vida personal, están conectadas casi a las 24 horas si no toman el tiempo de apagar su celular a la hora de dormir. De esas casi 9 horas en Internet, pasamos casi 3 horas y media en redes, son 3 horas con 27 minutos. Podría parecer relativamente poco, pero si ustedes multiplican 3.27 por los 5 días de la semana, porque además en fin de semana se dispara, pues piensen también cuántas horas les faltan por dormir. Piensen cuánto vale la pena efectivamente estar viendo horas y horas de TikTok en vez de dormir, en vez de pasar el tiempo con la familia, en vez de pasar el tiempo a hacer de comer, hacer otras cosas, actividades físicas, meditación, yo no sé lo que le interese a cada uno, aprender cosas nuevas. Y entonces estamos todo el tiempo conectados con otras personas que podemos conocer, pero que podemos no conocer, con una relación que se denomina parasocial, porque tenemos la impresión, por ejemplo, al estar en contacto con influencers o con youtubers, que nosotros los conocemos a ellos o a ellas perfectamente, pero ellos o ellas no saben absolutamente nada de nosotros. Y entonces, ¿cómo entender todo esto? ¿Cómo entender que nosotros podemos comunicarnos sin saber qué quiere decir comunicar? Y aquí me voy a remitir a una definición muy sencilla, que es comunicar como una relación, poner en común. Del latín, comunicar viene de comunicare, que quiere decir poner en común. ¿Y qué ponemos en común? Pues podemos poner en común un diálogo, podemos poner en común una interacción o una situación. En la Ibero, en el programa de comunicación, nosotros defendemos esta polisemia, o sea, poner en común no quiere decir solamente un diálogo, no quiere decir solamente una persona a una persona, no quiere decir solamente, entre comillas, un diálogo a otro diálogo, quiere decir toda esta multiplicidad. Quiere decir ponerse en común socialmente hablando, culturalmente hablando, técnicamente hablando, mecánicamente hablando, morfológicamente hablando. Todo esto para poner en común, para hacer esta relación entre una persona que emite un mensaje y una persona que lo recibe. Entendiendo también que cada mensaje que se emite es polisémico, o sea, lo que yo les estoy diciendo en este momento y creo que les estoy diciendo en este momento puede ser muy distinto a lo que cada uno de ustedes comprenda. Y eso nosotros, estudiosos de la comunicación, lo tenemos que tomar en cuenta. Hay otra cosa que es muy importante y es que la comunicación tiene unas características como disciplina que la hacen muy particular. Y es que pues ni siquiera sabemos si la comunicación es una disciplina.
Entonces, hay estudiosos que dicen que la comunicación es una postdisciplina o que es una transdisciplina o que es un campo de estudio porque no está totalmente estabilizada. Y entonces es en esa marea de posibilidades en la que nosotros podemos aportar. Nosotros, como académicos de comunicación, ustedes, pues como próximos estudiantes de comunicación a nivel de posgrado. Imagínense que la comunicación es un híbrido, y así tiene que entenderse, pero además un híbrido que es muy dinámico. Es un híbrido porque tiene raíces tanto en las ciencias nomotéticas como en las ciencias ideológicas, bueno, en las aproximaciones ideológicas, porque no necesariamente son ciencias. De aquí me estoy basando en un texto de Carmen de la Peza, que se llama Comunicación, Disciplina o Indisciplina, que es muy interesante porque justamente sitúa las dificultades del doctorado en comunicación y de la comunicación como sujeto de estudio. Y entonces ella lo que explica es que la comunicación es hija, híbrida, de ciencias como la ciencia política o la sociología, por un lado, ciencias sociales súper duras, y del otro lado, de la filosofía de las letras, del arte, del lenguaje. Y que entonces se encuentra en esta especie de personalidad múltiple donde pretende ser ciencia, seguir un método científico, como en algún momento luchó por su lugar la sociología a principios del siglo XIX, al principio del siglo XX, perdón, y por el otro lado, pues está ancla tanto en la filosofía como en las letras, como en el arte, que no tienen esa pretensión. Entonces, pues, según sus objetos y según sus preocupaciones, es lo que quiere decir comunicación, y eso es lo que ponemos en común. Podemos poner en común un texto, podemos poner en común una imagen, podemos poner en común un video, podemos poner en común un objeto, lo que sea, y mirarlo ahí desde una perspectiva donde entendemos lo que ese objeto, esa imagen, ese discurso, ese texto, ese lo que sea, quiere decir, quiere transmitir, y lo que la persona que lo mira o el otro objeto que lo mira, porque ahora también hay comunicación que no requiere de personas, y siempre lo ha habido, como la comunicación molecular, pero ahora estoy pensando principalmente en comunicación de máquina con máquina. ¿Qué es lo que ponen en común y qué es lo que se entiende? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significante? Y entonces, la idea es que nosotros, nosotras, desde el doctorado en comunicación, podamos entender esto, sino de una manera muy clara para todos los objetos, en todos los momentos, que sí podamos definir estas pequeñas parcelas de conocimiento y que podamos aportar a entender por qué muchos de los problemas sociales pueden ser también problemas de comunicación. Me explico. Si nosotros entendemos la comunicación como una relación social, una puesta en relación socialmente hablando, y ahora lo voy a hacer para otras perspectivas, como la de arte o letras o filosofía, desde las ciencias nomotéticas, entonces tenemos este objeto que se entiende como una puesta en común social. Y entonces los problemas de comunicación no son problemas de comprensión ni del emisor ni del receptor, sino que es un problema que socialmente está dispuesto a niveles diferentes. Entonces, cuando yo le digo al otro, no me entiendes, y la otra persona me dice, tú no te explicas, lo que sucede es que estamos hablando socialmente de dos cosas muy diferentes. Les voy a contar una anécdota que me sucedió como profesora de la licenciatura en otra clase de investigación y que me pareció particularmente iluminadora de esto que quiere decir la comunicación como puesta en común de dos puntos en el espacio social distintos. Imagínense que nos llevamos un grupo de estudiantes a una comunidad en un pueblo cerca de Malinalco, en el Estado de México, con mujeres que no tienen estudios, son mujeres que son mamás muy, muy jóvenes y que se dedican a la rebocería. Ellas hacen rebozos. Y entonces llegan todo el camino hacia Malinalco, vamos platicando con las alumnas, porque eran puras mujeres en ese grupo específico, y entonces les venía diciendo, no, ustedes tienen que establecer rapport, tienen que ser amigables, tienen que entenderse que ustedes tienen una situación muy, muy privilegiada con respecto a estas mujeres de este pueblo, tienen que ser amables, ¿no? No quiere decir amables en el sentido psicológico, pero amables socialmente. Y entonces, lo primero que se les ocurre a mis alumnas es preguntarles que cuál es su marca favorita de zapatos, ¿no? Así, bueno. Y nos damos cuenta, o sea, yo bajo la mirada y me doy cuenta pues que una parte no usa zapatos y la otra parte utiliza los zapatos de plástico muy económicos que sean como chanclas con el pie de gallo o pues como zapatitos de plástico así como Windies, ¿no? Y entonces
ellas responden que no saben cuál es su marca favorita de zapatos, pero todo como buena onda, ¿no? Y entonces la alumna, particularmente más privilegiada socialmente, le dice, bueno, sí, yo sé lo dificultad que es escoger su marca favorita de zapatos. Y entonces hubo un espacio en blanco muy, muy incómodo para mí. Mis alumnas estaban muy contentas porque estaban descubriendo el exotismo de mujeres de su edad, que eran mamás de hijos grandes ya. Entonces, chicas que tenían 22 o 23 años, que tenían hijos ya de 5, 6, 7 u 8 años, cuando ellas pues ni en sueños pensaban tener hijos todavía. Entonces, descubrir ese exotismo de un lado. Y del otro lado, descubrir el exotismo de estas chicas altamente privilegiadas que tenían unas preocupaciones que para las mujeres de esta comunidad era totalmente absurda. O sea, ¿quién se va a preocupar cuál es su marca favorita de zapatos cuando mi preocupación principal es qué van a comer mis hijos hoy? Y entonces nos dimos cuenta que esa falta de comunicación, que ese mal comienzo, fue porque justamente no estaban hablando de lo mismo. Y entonces nos dimos cuenta que aunque estas dos chicas entendían lo que era hablar de marcas de zapatos, para ninguna de las dos era la misma prioridad. No tenían definitivamente la misma jerarquía. Eso sucede también en otros espacios donde alguien que tiene una situación privilegiada se enfrenta con alguien que no la tiene y entonces parece que no se entienden. Efectivamente no se entienden, pero no es por una discapacidad de ninguno de los dos. Es porque simplemente están hablando socialmente un mismo idioma dispuesto en posiciones distintas. Al mismo tiempo, esto para hablar de las ciencias nomotéticas, ciencias sociales y preocupación por la incidencia social. Al mismo tiempo, lo podemos observar, este mismo problema de problemas de comunicación, en espacios como la literatura, donde voy a retomar a Mary Torras, que es una profesora que da ahora mismo un seminario también en el doctorado, que es una especialista en género, y que lo damos entre género y comunicación, que ella dice, bueno, nosotros desde letras durante muchos años pensamos que un texto se leía necesariamente de la misma forma siempre, porque la gramática, la sintaxis, bastaba para dar todo el sentido posible. Sin embargo, ahora sabemos que cada texto puede tener interpretaciones múltiples, inclusive para la misma persona. O sea, y pone este ejemplo Mary Torras en particular, y dice, a mí me gustaba mucho una serie de televisión hace algunos años, hablé maravillas de esa serie, a todo el mundo se la recomendé, la veo ahora 20 años después y pienso, pero, o sea, ¿qué les recomendé de ahí? No es posible, tiene una lectura que es muy distinta. Lo mismo sucede con otras lecturas entre personas diferentes. Si a uno mismo le puede pasar que lee cosas distintas de un texto, pues imagínense a personas distintas con contextos diferentes. Y esto de los contextos diferentes es lo que me permite ligar con también otro de los problemas que tiene la comunicación y que por qué necesita ser estudiada, y es porque la comunicación es algo sumamente dinámico. Y dinámico porque cambia según cada contexto, según cada interacción, según cada coyuntura en la que sucede esta interacción. Y entonces, por ejemplo, si a nosotros nos gusta una lectura o tenemos una cierta lectura, de esa imagen, de ese video, de ese objeto, pues puede cambiar. Y la idea de un doctorado en comunicación es que lo podamos explicar y que podamos entender por qué es un objeto tan lábil. Y esto, fuera de hacerlo, digamos, poco serio o de hacerlo poco riguroso, al contrario, es tomando en cuenta la labilidad, la flexibilidad, el dinamismo que tiene, que podemos darle sentido. Y también que podemos acceder a este grado de rigor que muchas veces falta en otras disciplinas o en otros campos. Entonces, imagínense que estamos viviendo en un espacio de estudio que puede ser microscópico, una pura interacción, un puro movimiento, un puro gesto. Si ustedes, por ejemplo, piensan cómo un gesto puede tener todo un mundo de significaciones, y pongo un ejemplo muy sencillo porque todo el mundo lo conoce, el saludo hitleriano tiene atrás un peso enorme. O sea, ustedes no pueden andarse por la vida haciéndole así, ¿no? A menos que sea el saludo a la bandera un lunes en la mañana, pero si ustedes van a Europa y hacen este saludo, es muy posible que alguien les diga algo muy feo. Este gesto tiene una significación gigante, como puede ser así, hay muchos gestos, pueden pensar en el que sea, que tienen significados diferentes en diferentes países, pero cuando hay alguno que esté normalizado, puede dejarnos entender cómo, sin ni siquiera tomar el lenguaje verbal, porque para allá voy, podemos entender fenómenos súper amplios de sociedades completas, históricamente hablando. Además,
si tenemos pensado que un gesto, una palabra, una imagen, un video, tomo los mismos ejemplos, son significantes, podemos entender desde ahí a una sociedad sin necesariamente entrar en dificultades que lo hagan ideológicamente hablando correctas o incorrectas. O sea, una mirada comunicativa nos permite salir de una mirada normativa. No quiere decir, ojo, normativo no quiere decir que estemos en contra de posturas, quiere decir que estamos conscientes de la postura. Entonces, sí tenemos una postura crítica, que es la postura que tiene el programa. En general, no quiere decir que vamos a aceptar todas las injusticias que suceden en la sociedad. Lo que sí quiere decir es que lo vamos a hacer de manera muy, muy, muy rigurosa. O sea, si el objetivo final es decir que el capitalismo salvaje, neo, digital o el apellido que tenga está afectando en este sentido a la sociedad, quiere decir que lo vamos a decir desde una postura crítica, pero muy rigurosa. Ahí es donde empieza a complicarse mucho más lo que es la comunicación, porque no sabemos qué es, cambia cada segundo, cambia según las personas, cambia según el contexto, cambia según la coyuntura, cambia según si lo tomamos desde una perspectiva nomotética o ideográfica, cambia si los actores son unos u otros, y eso justamente en vez de hacerlo débil o confuso, es lo que le da todo el interés. Y que lo podemos pensar desde un objeto microscópico. Les voy a compartir algunas de las tesis que se están haciendo, que son sumamente interesantes, hasta fenómenos gigantes. Entonces, toda esa dificultad se cristaliza en un momento, en un gesto, en un diálogo, y entonces podemos pensar en tesis de comunicación que tienen que ver, por ejemplo, sobre cómo se ha transformado el cine indigenista. Y entonces, ¿qué nos deja eso ver de las luchas sociales? No vamos a entrar desde la lucha social para entender su representación, sino a partir de la representación para entender todas las transformaciones en la sociedad. Entonces podemos ver, para tomar esta tesis que está en curso, cómo en los años 50 había películas que se hacían sobre los indígenas, pero se consideraban, por ejemplo, personas que no fueran de origen indígena, y entonces estaban Pedro Infante y Dolores del Río o María Félix. Son estas estrellas que tratan de hacer ese cine, pero que están emulando desde una perspectiva un tanto colonialista. Después se fue transformando y entonces fuimos incluyendo en la industria cinematográfica otras diversidades, y entonces llegamos a este último periodo mucho más reciente, ya en esta década, donde hablamos de transferencia de medios, y esto quiere decir que son mujeres en comunidades y hombres también, pero sobre todo mujeres, que se pueden filmar y que pueden contar las historias de los indígenas, de las indígenas, desde estas perspectivas indígenas, por supuesto, ya con un diálogo mucho mayor con los que no tenemos esas raíces, o por lo menos no de manera tan clara. Y entonces podemos ver cómo a partir de estas películas que pueden parecer completamente anodinas, ¿quién no ha visto Tizoc, no? Todo lo que está detrás, todo lo que se quiere decir de la posición de cada uno de los mexicanos, de cada una de las mexicanas, dentro de la industria cinematográfica, cierto, pero también dentro del orden social propiamente dicho. Hay otras tesis que están en ese corte también sobre, por ejemplo, a quienes les gusta el anime, pues la visión de la catástrofe, ¿no? Y entonces toda esta visión superapocalíptica del mundo que se puede mirar a partir de los animes, y que es mucho más fácil ampliarla desde una supuesta ficción, porque hay animes que no necesariamente son de ficción, y que entonces podemos entender también todos los efectos del capitalismo salvaje sobre ciertos grupos en particular. Ahora, tenemos esta perspectiva crítica que es muy clara, como ya lo decía, y que se refleja en esta línea, que es la línea de cultura en el doctorado en comunicación, pero que también se puede ver en las otras dos líneas de las que les voy a hablar ahora con otros ejemplos de otras tesis. Tenemos la línea de comunicación y cultura política, donde, por ejemplo, vamos a entender cómo hoy se pueden estudiar los discursos de odio en Twitter. Cómo, por ejemplo, se puede entender un discurso de campaña y cuál es la relación entre ese discurso de campaña, la polarización y lo que sucede finalmente fuera de línea. Porque podría parecer que el debate polarizado se queda dentro
de las redes, pero finalmente puede transmitirse fuera. Y estaba pensando en un ejemplo muy claro, que es hace algún tiempo, y tal vez ustedes lo han vivido, hace 2 o 3 años, pues hubo muchas personas que en su cuenta de Facebook dijeron, si tú votaste por tal o si tú no votaste por tal, yo te cierro, cuídate, ya va, adiós, ¿no? Y entonces esos son efectos fuera de línea que parecían totalmente inofensivos en un principio, pero que efectivamente cortan el diálogo. Porque después de ese corte, pues cuesta mucho trabajo verse fuera de línea, ¿no? O sea, si ya me cortaste en línea, ¿por qué vamos a seguir siendo amigos fuera de Facebook y ya no en Facebook, ¿no? Cuando el corte vino desde ahí. Entonces, entender los discursos en campaña, entender los discursos en Twitter sobre las campañas, sobre los candidatos, sobre las preferencias políticas. Y también hay otros trabajos que están acompañados con proyectos de investigación, y aquí estoy pensando en los proyectos de investigación del doctor Guerrero en particular, cómo integrar los afectos, cómo integrar las emociones, cómo entender el ser no racional dentro de un mundo político que se ha entendido siempre racionalmente. Entonces aquí la apuesta del programa es entender desde la comunicación la política, no la política desde la comunicación. Y es un giro que cambia el balance de poder, ¿no? Si yo lo que quiero es entender no necesariamente ¿qué me dice el sistema político del sistema mediático? Sino al contrario, ¿qué me dice el sistema mediático del sistema político? Entonces puedo entender mucho mejor, de una manera no normativa, cuál es el efecto de uno sobre otro. Pensando que históricamente siempre se pensó que la política subordinaba a la comunicación. La apuesta en un mundo tan comunicado de nosotros en el programa es lo contrario, que la comunicación muchas veces incide sobre la política. Y un ejemplo muy preciso que tiene que ver con estos proyectos del doctor Guerrero y algunas tesis inscritas en esa línea, es que finalmente ahora los hombres y las mujeres políticos cambian sus estrategias políticas para adaptarse al dispositivo, ya no es lo contrario. Finalmente hay otra línea que es la de periodismo, tecnología y transformaciones sociales, donde estudiamos por un lado el rol del periodismo en general, las narrativas, pero también a los periodistas como una profesión que teóricamente sostiene las democracias en los países, y por el otro lado entendemos todo lo que tiene que ver con tecnología y transformaciones sociales, o sea, técnicamente todo, ¿no? Pero entonces aquí pueden ustedes estudiar desde los usos sociales de una tecnología, la que sea, red, YouTube, Twitter, Facebook, se hacen tesis sobre eso, pero también entender cómo algunas transformaciones sociales llevan sus propias transformaciones tecnológicas. Y entonces estamos pensando en algunos movimientos sociales donde, por ejemplo, como el Yo Soy 132, no sabemos cuál permitió cuál. Y que entonces Yo Soy 132 hashtag no puede existir sin Twitter, pero al contrario, Twitter sin movimientos sociales no tendría ese sentido social y cívico que nos interesa. Por otro lado, en los estudios de periodismo, estamos estudiando también cómo los periodistas se las arreglan hoy en día para poder informar y comunicar cosas relativamente ciertas, relativamente inteligentes, a un público que se interesa cada vez menos en lo que dicen porque tienen acceso directo a su propia información justamente por medio de las redes. Entonces, para ir resumiendo, ¿por qué estudiar un doctorado en comunicación? Bueno, pues para entender qué quiere decir esta maraña de cosas lábiles, móviles, dinámicas, incomprensibles, difíciles y que son tan estimulantes intelectualmente hablando. ¿Por qué estudiarlo? Pues para proponer a la sociedad una perspectiva que se adapte a todos estos cambios que estamos viviendo hoy en día con tanta comunicación. Ya lo decían hace algunos años, estamos en la era de la información, todavía no la entendemos muy bien. Estamos en la era de la comunicación, no la entendemos muy bien. Tal vez, y es la apuesta del doctorado, pues entenderla para poder mejorar este mundo en el que estamos viviendo, sobre todo si compartimos la idea de que cada uno con su granito de arena puede hacer algo. Entonces, ¿cómo entenderla? Nosotros proponemos 3 líneas principales. La primera es comunicación y cultura política, donde se entiende pues, todo lo que tiene que ver con comunicación política. La segunda, que tiene que ver con periodismo, tecnología y transformaciones sociales. Entonces, todo lo que les puede interesar sobre los periodistas, las periodistas y cómo construyen el mundo, cómo construyen la realidad. Y
todo lo que tenga que ver con tecnología y transformaciones sociales, redes, usos de redes, algoritmos, usos de algoritmos, críticas a los algoritmos, economía política, crítica a la economía política, todo lo que tenga que ver con polarización, concentración, fake news y todos estos temas que son de vanguardia, y que además invitan también a dar espacio a los nuevos fenómenos que estamos viviendo, qué hacer desde una perspectiva comunicativa con algo tan fuerte como la pandemia. Y por último está esta línea que es comunicación y crítica de la cultura, donde nos podemos acercar mucho más a productos artísticos, al arte, a la filosofía y entender también cómo las perspectivas críticas pueden dar pie y explicación a este mundo que estamos viviendo y que sentimos muchas veces pues que se está desmoronando, ¿no? Yo asistí en la mañana a otra charla, a una conferencia, donde hablaban pues del problema del hiperconsumo, ¿no? Y de cómo las redes, ojo, a todos los que tengan redes y que les guste pasar sus 3 horas y media diarias en las redes, cómo todo su derecho al aburrimiento y su derecho al ocio se está transformando en consumo. No porque estén en Amazon, no porque estén comprando cosas, sino porque están generando datos que alguien los va a utilizar para monetizarlos. Entonces, bueno, ya cada quien sabe si quiere vender su persona, sus gustos, sus prioridades para que se conviertan en datos que otra empresa puede capitalizar muy bien y que ustedes están perdiendo el derecho de aburrirse, estando sumamente aburridos viendo lo que están viendo, en fin. Entonces, bueno, el chiste es que interesarse por la comunicación es mucho más estimulante de lo que puede parecer, es mucho más complejo también, requiere mucho más rigor del que a veces puede parecer, porque comunicación a veces es como, me voy a comunicación porque en otra disciplina va a estar muy difícil. Aquí también está difícil, pero también tenemos muchísimas oportunidades de aportar conocimiento y de aportar sobre todo soluciones. Y entonces, sobre todo esto, pues les agradezco muchísimo que hayan participado en esta actividad de la Expo Ibero Posgrado y los invito, por favor, a que me contacten. Yo soy Sandra Vera Zambrano, mi correo es sandra.vera@ibero.mx o que contacten también a la secretaria del programa, Guadalupe Galicia, guadalupe.galicia@ibero.mx. Estaremos felices de atender sus dudas, de ver sus curiosidades. Nos interesa muchísimo saber qué es lo que hay que decir allá afuera. Y siempre, bueno, las propuestas de tesis nos entusiasman muchísimo a nombre de la coordinación, pero también de todo el equipo. Y también los quiero invitar a que sigan participando en todos los eventos de esta expo. Es importante para nosotros, para ustedes. Es una gran oportunidad para cambiar el mundo. Les agradezco mucho. Nos vemos pronto. Acá los esperamos.